Invitados en el atardecer. 5 de la tarde, 36 minutos, 5:36 en este atardecer de la Radio Nacional de Colombia. Y tenemos ya nuestro siguiente invitado de la tarde. Se trata de Jorge Mario Sarmiento. Hoy que estamos hablando de poesías, poemas, poetas y poetisas, él es uno de ellos, uno bastante reconocido en el mundo de la literatura en Barranquilla, como quiera que es periodista, cronista, realizador audiovisual, poeta y un comunicador de tiempo completo. Jorge Mario, qué placer tenerlo aquí en la Radio Nacional de Colombia, su casa, ¿cómo está? Don Jimmy, bien, muy bien, gracias por esta invitación a todos los amigos de Radio Nacional de Colombia, gracias por abrirme las puertas y con nueva casa. El otro día que estuve por allá me sentí muy feliz de ese bienestar. Tremenda casa, mi querido Jorge Mario. Jorge Mario, ahorita le preguntaba a nuestra primera invitada de la tarde, a María Montes, que uno cuando siempre piensa en poesía, uno piensa en una expresión de la literatura ajena a la cotidianidad, ajena al manejo diario, al manoseo de, diría yo, Juancho Pueblo. Pero soy también de los que piensa que la poesía está en todos lados. Ajá. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué es la poesía para Jorge Mario? Pues lo primero que te digo es que si tú me hubieras dicho que hiciera sintonía desde antes, anunciándome que iba a estar Mari Montes, la cabra Montes, como ella hermosamente se ha autodenominado en algún momento, yo me hubiera sintonizado de inmediato para escucharla porque me parece que tiene una voz muy profunda y al mismo tiempo sutil y cercana, justamente como tú lo estabas describiendo ahora en tu sentir sobre la poesía. Y lo otro que me hubiera pasado es que me hubiera aterrorizado de tener que hablar después de ella, porque tiene una potencia en su presencia, en su voz, hermosísima. Y creo que eso es lo que yo siento de la poesía. La poesía es una presencia que invita a disfrutar el silencio, no solamente porque la poesía sea la palabra escrita, sino que la poesía es todo, es música, es cuando está uno recibiendo un agua lluvia fresca, no como el vendaval de ayer, pero bueno, también ahí hay poesía. El poeta Samuel Solórzano me enviaba hoy en la mañana un poema que le nació de lo que ocurrió ayer, que dice: la noche vino con tanto viento que las personas parecían cometas chinas bajo el signo del desamparo. Y pues yo creo que más elocuente que la poesía está en todo que eso. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo que para las personas que ayer les ocurrió eso, todo lo que sufrieron, familias enteras que se quedaron sin el techo de sus casas o que resultaron heridas, para los árboles que cayeron, ahí en esa tragedia uno diría, bueno, ¿qué poesía va a haber allí? ¿Cómo se te ocurre tratar así de esta tragedia? Y no, al contrario, justamente pongo otro ejemplo de eso. Hay un libro que acaba de ser publicado y aquí fue presentado aquí en Barranquilla, que se titula Morir es un país que amabas, en el cual se le rinde tributo a más de 1000 líderes sociales asesinados desde cuando se firmó el proceso de paz con las FARC por parte del gobierno de Santos. Desde entonces ha habido más de 1000 asesinatos registrados y por iniciativa de un poeta, recuérdame el nombre del poeta, Samuel. Eduardo Bechara, un número igual de 1000 y pico de líderes sociales asesinados, de poetas, recibió la invitación para que escribieran un poema por cada líder. Entonces, ahí también hay poesía. Sí, y poesía es también un gol muy que te guste mucho en tu deporte. Poesía es también un abrazo que ves de golpe. Poesía es que tú puedas sentir que en la persona que recoge la basura de la AAA sientes su sudor, pero también sientes su concentración y el sentido de lo que haces. Al final de cuentas, Jorge... No, poesía es un no jodazo. Al final de cuentas, Jorge, y feliz atardecer, te saluda José Oquendo. Te decía que al final de cuentas la poesía exige tener todos los sentidos abiertos, en sintonía, porque en cualquier momento ocurre algo.
Yo te quería preguntar, Jorge, porque tu labor también ha sido tras bambalinas. Tú eres un gestor cultural, has estado detrás de muchos eventos que tienen que ver con este género literario, con la narrativa. ¿Cómo se trabaja la poesía tras bambalinas? ¿Qué tan difícil, qué tanto cuesta montar eventos en los que este género literario sea el protagonista? Como la vida toda se puede ver en varias miradas, la de Chespirito es bacanísima, de que los poetas solo sirven para disolver manifestaciones, pero también en la otra mirada a la que yo le doy es que justamente donde haya falta arte es ahí donde se debe hacer o donde se da la oportunidad de hacerse. A mí siempre desde mi niñez me han venido diciendo que uno del arte en Barranquilla o en Colombia o en el mundo no vive. Y resulta que desde los 8 años de edad, cuando tuve la primera oportunidad de participar en un programa de radio con el profesor Julio Adán Hernández en voz infantil, lo primero que hice fue participar con poesía. Y desde entonces a lo que me dedico, por eso Jimmy, y saludo también para ti, José, decían es comunicador de tiempo completo, pero es precisamente por estar atento y despierto a lo que las historias, los versos, la música, las artes, la gente, la vida me pueda brindar y que eso yo lo sienta como arte. Y de eso he vivido. Gracias a Dios he sembrado, cosechado el pan diario en torno a ello, como también ustedes lo están haciendo. Don Jorge Sarmiento Figueroa, muy buenas tardes. Te saluda Moncho Viñas. ¿Cómo vamos? Yo sabía que tú eras el culpable de todo esto. No, yo no soy el culpable de todo esto. El culpable de todo esto es el comandante de esta nave que se llama Jimmy García. Me cambia el nombre, me cambia el apellido. Jimmy García, el boxeador que murió en el ring. Voy a decir algo así. Jimmy Cuadros. No. Yo simplemente estoy aquí. Jorge, normalmente se piensa que el poeta es como el veedor de su tiempo, el veedor de su época y el veedor en cierta forma de la vida cotidiana. Porque la cuenta, la narra, ¿sí? Pero también se piensa que el poeta y la poesía se ha disociado mucho, digamos, de la sociedad, no tanto de la sociedad, sino, digamos, de un público mayoritario. Eso sucede ¿por qué? Porque el lenguaje es demasiado incomprensible o porque simplemente el poeta ya no representa, digamos, ya no es el veedor de su tiempo o de su época. ¿Qué crees tú? Mira, Moncho, yo dirijo un taller de escritura creativa desde hace 4 años en Barranquilla. Este año tuvimos que abrir varias modalidades y más grupos presenciales de la gran cantidad de personas que están resonando con la necesidad de poesía y de escritura creativa en general. Contar su vida, escuchar a otros contar sus historias, sus versos. Hoy, ahorita a las 6 de la tarde, tengo un grupo. Mañana tengo como invitado al que no necesita descripción, Miguel Iriarte, como poeta tallerista. Grupo presencial. Tengo 3 grupos virtuales. Entonces, allí creo que en lo que aísla aquí, cuando uno se aísla a través de la palabra, puede que esté generando eso que asertivamente manifiestas, que es cuando uno solo se regodea en torno al lenguaje para que la belleza sea en sí misma y no genere una conexión. Esto lo plantea una investigadora y poeta, Sandra Faulkner, de los Estados Unidos, que ella tiene un libro hermosísimo que se llama Criterio Poético, en el cual se tomó el trabajo, como buena norteamericana disciplinada, se tomó el trabajo de entrevistar, documentar con muchos poetas, escritores y críticos de qué manera se genera o no una conexión a través de la poesía, que es lo que tú me estás preguntando. Y una de las características que llevó a conclusión de categorizar algunos de los criterios es la categoría de conexión.
cuando un poema te conecta y no te separa precisamente, no te aleja a través de la palabra rimbombante o la palabra rebuscada, sino que es una experiencia pura en el que la belleza en sí misma tiene un trasfondo humano y vital, ahí hay conexión, allí hay conexión. Y un ejemplo cotidiano de esto son los versos siempre vigentes de García Lorca, de Machado, de nuestro gran amante amigo de Lorica, el poeta de Lorica, Raúl Gómez Hattin, y así sucesivamente uno puede nombrar tantos que a ti, Moncho, a ti, Jimmy, a ti, José, cada día les llega al alma. Pero les quiero ya, para cerrar la pregunta desde mi mirada, hay otro ejemplo de este tema donde sí puede haber una conexión poética sin necesidad de que nos preguntemos mucho si es o no, simplemente se siente. Hoy en día uno en Instagram, en Facebook, puede ver personas, cuentas, usuarios que describen un gol de James Rodríguez, describen una hazaña deportiva como, o sea, cual poema perfecto. Uno ve a Jimmy Cuadro describir las circunstancias del Junior de Barranquilla como si uno estuviera leyendo a un poeta. Y eso es una conexión poética. Que no haya una pretensión de ser categorizado como poema, esa es otra discusión. Claro. No, buenísimo. Lo que, por ejemplo, ha escrito, ahora que usted toca esos ejemplos, Rainiero Patiño, describiendo esas situaciones también del fútbol, que es un deporte para muchos de irracionales, mucho más pasional que de raciocinio, es un acercamiento también a eso que usted dice, a la poesía. Jorge, no quiero despedirlo sin que usted le regale a la audiencia de la Radio Nacional de Colombia sus versos en su propia voz aquí en la Radio Nacional. Con mucho gusto, les voy a dar un poema de las muchas conversaciones que hemos tenido a lo largo de conocernos, Jimmy, José, Moncho, que a mí me llegó cuando me di cuenta que necesitaba seguir el camino de la poesía para no caer en la catástrofe de solo lo rutinario. Dice así: puedes darle alas a la imaginación, deslizarte entre águilas y ángeles de 7 cielos. Pero ojo, acto seguido vendrá la realidad, disfrazada de razón, a pedirte cuentas de cómo es que estás volando. Y tú, que ya no habitas la niñez, pretenderás responderle a la realidad con tu razón. Y por esa cordura te harás caer en cuenta que lo de volar parece que requiere método. Y como caíste en cuenta, caerás. Es literal. Abre el ojo, porque si caes, es que en verdad habías logrado estar en vuelo. Pero bastó que la realidad, disfrazada de razón, te preguntara y te llenaras de duda, y te volvieras pesado y descendieras a la mente, al plano de la mente. Luego, como si supieras qué significa eso de poner los pies en la tierra, te regañarás por haberte puesto a imaginar. Te regañarás y te dirás: carajo, eso me pasa por pensar en las huevas del gallo. Pero ojo, los gallos de corral no vuelan. A ellos, como a ti, se los está tragando la realidad con el canto de las madrugadas, la rutina del maíz del día y la tiranía egoísta de un gallinero. A los gallos se les olvidó volar, pero no solo a ellos, parece que también a ti. Para los gallos, ellos lo ven, ahí están los cielos todavía abiertos, pero por no querer volar, por pretender saber qué es tener los pies en la tierra, siempre los esperan a los gallos, los calderos.
Excelente, mi querido Jorge. Tremendas letras que además de poéticas nos hacen reflexionar muchísimo. Y esa creo que es también una de las finalidades de la poesía. Muchas gracias, Jorge Mario, por aceptar esta invitación de la Radio Nacional de Colombia. Redes sociales, ¿dónde lo leen nuestros oyentes? Tengo mi libro disponible. Quienes hayan escuchado, en Instagram aparezco como Jorge Sarmiento Figueroa. Pueden leerme en @lachachara también, mi medio de comunicación, justamente donde hemos publicado los textos que usted acaba de describir de Rainiero Patiño. Hemos hecho muchas cosas con usted, Jimmy, con Moncho. Así que esas son mis maneras de difundir. Hombre, qué bueno. Y además, algunos versos han sido llevados a la música por su hermano Julián, el hijo del Búho y Fío. En Ti, que es el último éxito grabado por ellos, ahí hay versos suyos, ¿no? No me digas que me vas a poner esa serenata. Me muero de amor. Se la voy a poner aquí, mi querido Jorge. Con esa la voy a despedir. Escúchela. La serenata del final, mi querido Jorge Mario. La canción En Ti, donde hay versos suyos interpretados por su hermano. Yo ahí ya no diré más nada porque me dejaron en silencio ustedes. Yo pensé que era María Monte la que me iba a dejar en silencio y me acaban de sorprender. Muchas gracias, hermanos, de verdad, de corazón, por difundir nuestro arte, el que hacemos mi hermano y yo. Hombre, Jorge, un abrazo. Esta siempre será una casa de puertas abiertas para la gente de la cultura, de las artes. Le mandamos un abrazo. Que pase una feliz tarde. Chao, chao. Encontrar el camino que me lleva a mi verdad. El cariño está en ti. La calma está en ti. El perdón está en ti. Sigo caminando sin parar. El cariño está en ti. Sintiendo que hay algo más. En Ti, el hijo del Búho y Fío, sonando aquí en el atardecer de la Radio Nacional de Colombia, un atardecer dedicado a la poesía